Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches y feliz Navidad. Esta noche hemos titulado el programa Las otras Navidades, y es que vamos a descubrir otras formas de celebrar estas fechas en las tradiciones, la historia, cultura, en otras partes del mundo y en otras épocas, de la mano de dos buenos amigos y ante todo grandes conocedores, Javier Arrias y Ernesto García. Javier Arrias es, como bien sabéis, licenciado en Ciencias Físicas en la especialidad de la Física de la Tierra y el Cosmos. Es escritor, gran divulgador, apasionado de la fenomenología de lo anómalo y del pensamiento mágico. Lleva más de 40 años investigando lo heterodoxo, la antropología, la cábala, la magia, brujería, el chamanismo y la historia insólita y menos conocida. Por otro lado, tenemos también a Ernesto García. Ernesto, además de compañero del programa, es ingeniero de minas y presidente de la Comunidad Odinista de España, ASATRU, primera confesión religiosa legalizada y registrada en el ámbito godogermánico en la historia de España. Basa sus prácticas en la exégesis de los textos sagrados nórdicos y contemporáneos. Además, por supuesto, nos va a acompañar parte del equipo del programa. Además de Ernesto García, estarán aquí José Sevilla y Juan G. Caparrós, conduciendo un servidor, Fernando Muyor. Sin más dilación, ya mismo vamos a comenzar nuestras secciones. Habitación 237, con nuestro compañero y crítico de cine, Antonio Rentero. A continuación, la tertulia que todos estamos esperando, Las otras Navidades. Y por último, Raúl Ferrero con Lugares de Poder. Comenzamos. El candelabro te desea... una feliz Navidad y próspero año 2024. Habitación 237. Saludos, Fernando, muy buenas noches y una vez más muchas gracias por esta invitación a que se abran las puertas de la habitación 237 aquí en el Candelabro. El tema de esta semana, la Navidad, me imagino que hará que muchos estén imaginando que vamos a hablar de que ellos vivir de Capra o que vamos a hablar de Pesadilla antes de Navidad. No, vamos a hablar de películas navideñas poco convencionales, películas en las que hay Navidad, transcurren en Navidad y algunos durante los últimos años
y algunas de estas películas ya las están incluyendo en su calendario de películas navideñas, aunque yo creo que nunca fueron concebidas con ese propósito, pero son unas recomendaciones muy especiales para estas fechas. A ver qué te parece, Fernando. Vamos a empezar, las vamos a ir enumerando en orden cronológico por su fecha de estreno y nos vamos a hace ahora 30 años, cuando en 1983 se estrena la película de John Landis, Entre pillos anda el juego. Una película protagonizada por Eddie Murphy y por Dan Aykroyd, que acompañados de Jamie Lee Curtis y con una ambientación en la época navideña, nos muestran qué es lo que sucede cuando dos millonarios cruzan una apuesta para tratar de dilucidar si es cierto que el entorno es capaz de enderezar o torcer el destino de los individuos. Y esto es lo que nos van a contar estos dos pícaros con esa apuesta en la que involucran a una persona muy, muy cercana y a alguien de la calle. Aquel que lo tiene todo, vamos a ver si es capaz de solucionar una situación adversa, y por contra vamos a ver también si es posible que alguien que no ha tenido la suerte, no ha tenido las oportunidades de cara, es capaz de conservar o de agrandar incluso esas oportunidades que, como siempre y en esta película, van a tener que ver con el dinero, la posición, la riqueza, la industria, el capitalismo, en fin, esto que por otra parte también es tan navideño. Avanzamos un poco y nos vamos a 1988 con un gran clásico ya de John McTiernan, La jungla de cristal, con ese Bruce Willis que encarna el personaje de John McClane, que cruza a Estados Unidos para encontrarse con su esposa en Los Ángeles, va desde Nueva York a Los Ángeles, y justo el edificio donde ella trabaja, el célebre Nakatomi Plaza, va a ser objeto de un secuestro, y claro, no contaban con la astucia de John McClane, este personaje tan particular, este policía tan recalcitrante para algunos y que nos deja momentos míticos del cine en sus distintas entregas cinematográficas, empezando por esta misma, por la primera. Y el propio Bruce Willis en alguna entrevista se ha encargado de decir que no, que La jungla de cristal no es una película navideña, pero lo hecho es que además de algunas decisiones de la banda sonora, yo creo que es más que evidente que es una película muy disfrutable en estas fechas tan señaladas. Avanzamos un poquito más, nos vamos al año 2000 con la última película del grandísimo director John Frankenheimer, Operación Reno, protagonizada por Ben Affleck y por Charlize Theron, que la primera va a empujar al primero a formar parte de una conspiración delictiva que va a tener que ver con atracos, casinos de juego, y esto sí, con la época navideña. Y además, y sin hacer grandes spoilers, el desenlace, el final de la película, ese último plano, yo creo que nos reconcilia con el espíritu del bien que debe guiarnos en estas fechas navideñas. Avanzamos un poco con otra película ambientada también en Navidad, en la que hay una trama compleja que tiene que ver con crímenes, con investigaciones policiales. Se trata de la película de 2005 dirigida por Shane Black, Kiss Kiss Bang Bang. Robert Downey Jr. y Val Kilmer son los personajes protagonistas y ya digo, una historia enrevesada que tiene muchos elementos del cine policíaco más clásico, pero que al mismo tiempo con un cierto sentido del humor y con una lectura poco habitual sobre el cine navideño también supone una propuesta interesante para estas sobremesas de los días festivos que se avecinan. Y voy a terminar con una película que también la acción transcurre en Navidad y que me parece una propuesta más que interesante por lo que ofrece al espectador, por el personaje que protagoniza la historia y por la particular sensibilidad y visión de su director. El chileno Pablo Larraín estrenó en el año 2021, como es Fernando, esta es más reciente, Spencer, una de las películas en las que ha tratado de abordar personajes femeninos célebres. Este Spencer evidentemente se refiere a Lady Di, a Lady Diana Spencer, y en este caso con las últimas navidades que toda la familia real británica pasaron juntos antes de que comenzara ya a desmantelarse, no tanto la familia real británica como por lo menos el matrimonio entre el hoy rey Carlos III y Lady Di.
Una mansión en la que la celebración navideña exterior o externa contrasta con la pesadumbre interior y por supuesto con ese personaje encarnado en esta ocasión por Kristen Stewart, la actriz que saltó a la fama con la saga de Crepúsculo, que hace suyo el personaje de una persona atormentada, desdichada, introvertida, y que en esas fechas navideñas en las que precisamente rodearnos de seres queridos y de familiares supone un goce, en este caso lo que supone también es una losa. Así como es, Fernando, propuestas navideñas y alternativas para disfrutar del buen cine, las hay. Y sin nada más que añadir por esta semana, un abrazo muy fuerte, el agradecimiento como siempre a la invitación dentro del candelabro, a que nos adentremos en la habitación 237 y por supuesto para ti, para tus invitados y para quienes nos escuchan o nos ven a través de YouTube, mis mejores deseos y una muy feliz Navidad. Estás escuchando El Candelabro. Esta noche, El Candelabro celebra su especial Navidad, un programa en el que profundizaremos en las tradiciones, historia y cultura de la Navidad y, ante todo, conoceremos más acerca de cómo se celebra la Navidad en los países nórdicos, la figura de San Nicolás o Santa Claus y cómo se celebra y quién celebra la festividad de Yule, acompañados en esta ocasión por Javier Arries, Ernesto García y el equipo del Candelabro. Javier Arries es licenciado en Ciencias Físicas en la especialidad de Física de la Tierra y del Cosmos, escritor y divulgador, apasionado de la fenomenología de lo anómalo y del pensamiento mágico, y lleva más de 40 años investigando lo heterodoxo, la antropología, cábala, magia, alquimia, brujería, el chamanismo y la historia insólita y menos conocida. Ernesto García, ingeniero de minas y presidente de la Comunidad Odinista de España, ASATRU, primera confesión religiosa legalizada y registrada en el ámbito godo-germánico en la historia de España, que basa sus prácticas en la exégesis de los textos sagrados nórdicos y contemporáneos. Encendemos las velas. ¡Feliz solsticio y feliz Navidad! Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a este especial Navidad. Lo primero de todo, a todos, feliz Navidad y feliz solsticio, en fin. José Sevilla, muy buenas. Muy buenas noches y feliz Navidad a todos nuestros oyentes y por supuesto a los compañeros que van a participar hoy y nos van a ilustrar sobre las otras Navidades. Eso. Juan G. Caparrós, muy buenas. Buenas noches, feliz Navidad y verdad que estoy esperando esta noche aprender porque seguro que con tantos maestros que hay aprendemos y vemos cómo son otras Navidades, como tú bien dices, Fernando. Sí. Vamos a pasar a presentar a nuestros invitados. Javier Arres, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya te Feliz Navidad. Hace nada y bueno, si es que eres parte del equipo, vamos, prácticamente del programa. Estoy ahí pegado. Estás aquí pegado, sí. Como una pegatina. Sí. Y encantadísimos de tenerte porque, bueno, Y yo igual. es una maravilla siempre el estar, que nos acompañes, ¿no? Ernesto García, muy buenas. Hola, buenas noches. Que hay, compañero, que nunca apareces, ya es hora de que aparezcas. Bueno, la verdad es que me he cambiado de residencia. Ajá. Y bueno, la verdad es que os echo de menos porque antes aparecía bastante más y espero que a partir de ahora pues colabore con vosotros mejor. Claro que sí. Y con más frecuencia. Uh-huh. Pues amigos, estamos, bueno, tú Ernesto acabas de celebrar solsticio, ahora vienen fiestas navideñas y bueno, este programa lo hemos titulado así, ¿no? Las otras Navidades, porque vamos a intentar
sobre todo eso, contar algo diferente, ¿no? A la Navidad, que ya estamos acostumbradas, las cristianas, y que no, vamos, desde este programa le tenemos gran cariño a las Navidades cristianas, pero bueno, para que todo el mundo también conozca otras Navidades, ¿no? Y bueno, quién mejor que Javier Arrés y Ernesto García aquí para que nos cuenten cómo son esas Navidades diferentes. Javier. Nada, pues en principio, fíjate que antes he dicho Feliz Navidad, porque en realidad es una natividad. ¿De qué? Pues claro, cada cultura o cada pueblo tiene su propia visión del asunto, pero al fin y al cabo es un ciclo, es un renacimiento, ¿no? La naturaleza, el cosmos, del influjo divino que de una manera o de otra en todas las culturas también se supone que baja, se abren los mundos, ese Januario, ese Dios Jano de dos puertas, ¿no? De dos rostros, pues está justamente en el Gozne, en estas fechas, y bueno, pues es un momento de apertura. Y creo que es eso, que si lo examinamos en prácticamente es esto de comienzo de algo nuevo, que está simbolizadamente por el nuevo sol que va a nacer, pues está ahí presente en todas partes. Uh-huh. Tenemos, bueno, lo primero de todo, el super americanizado Santa Claus. ¿De dónde viene esta figura? Y si hay, y bueno, hay otras figuras además de Santa Claus que simbolicen la Navidad, que sean tradicionales en otros países. En primer lugar tengo que señalar que tú, bueno, has utilizado los términos cristianismo y catolicismo y no son equivalentes. Es decir, la Navidad solamente es un hecho que es celebrado por la religión católica. Los protestantes, los evangélicos y todas estas religiones que vienen de Lutero no celebran la Navidad porque tienen una eminente raíz judía. En Israel, por ejemplo, la Navidad está prohibida, porque es una cosa que ellos consideran pagana. Los luteranos y toda la secuencia de religiones que están integradas dentro de su mundo tampoco celebran. Dicho esto, podemos considerar que la Navidad es esencialmente pagana. Pagana 100%. Y que solamente el catolicismo pues, recogió ese paganismo un poco para contactar con la población primigenia pagana europea y bueno, ese es el tema, ¿no? Eso es un poco la clarificación que yo quería decir. Sí. Dentro del hecho del catolicismo, el catolicismo está impregnado de paganismo por los cuatro costados. Y la Navidad, pues también, ¿cómo no ha de ser la Navidad pagana? Respondiendo a tu pregunta, Fernando, yo debo contestar que Santa Claus no es ni más ni menos que Odín. Odín, el viejo dios germánico. Bueno, hay quien lo compara con... Dicen que podría ser San Nicolás. San Nicolás es Odín. O sea, el San Nicolás es una aproximación del mundo católico, ¿no? Porque qué curioso que el tema de San Nicolás solamente aparece en el mundo mediterráneo y en el mundo germánico del sur. Baviera, Suiza, Austria, Checoslovaquia, Eslovaquia, toda la parte esa, dijéramos que del sur, es la que se representa con San Nicolás. Pero como no puede ser de otra manera en el mundo germánico, cada dios,
cada luz tiene su contrapartida y su oscuridad. Y la contrapartida de Santa Claus, San Nicolás, Odín, al fin y al cabo, es Krampus. El Krampus es el demonio que aparece en la noche del 5 al 6 de diciembre. Sí, efectivamente. Íbamos a preguntar también por él. Y... Bien, pero por eso digo que hay que unir a San Nicolás con el Krampus. Y entonces, lo mismo que San Nicolás premiaba a los niños buenos, Krampus castigaba a los niños malos. Entonces, eso es algo, pues, esa dicotomía, ¿no? Sí. En donde nuestra religión germánica no distingue entre el bien y el mal. Nosotros ahí tenemos... Bien, pues tenemos... Sí, Javi, ¿algo que añadir además? No, es una figura, la verdad es que una figura que da regalos o que reparte regalos a los que se han portado bien o otra figura que no da regalos, sino que da todo lo contrario, que castiga a las personas que son perezosas o que no han hecho las cosas como debían a lo largo del año, está también en todas las culturas. Por ejemplo, pues en vez de ser San Nicolás, ¿no? Como bien dice Ernesto, que generalmente aparece con montones de nombres como San Niklaus, San Nick, Santa Claus, un montón de palabras en los diferentes idiomas y dialectos germánicos que vienen a parar a lo mismo, ¿no? A ese San Nicolás, a ese supuesto obispo católico, pero que evidentemente es una figura más ancestral. En otros lugares, por ejemplo, como en Grecia, es San Basilio, ¿no? O sea, siempre es un personaje asociado evidentemente, pues a la religión que domina en cada lugar. También hay otras figuras, por ejemplo, en Italia está la bruja de la Navidad o la Befana. La Befana, efectivamente. Ese es un caso realmente curioso, ¿no? Porque además, perdón, en un sitio justamente en el medio del Mediterráneo donde se le tiene bastante pavor a las brujas, ¿no? Donde las famosas strigae pues causaban auténtico espanto, pues resulta que va una bruja que además va con su escoba, o sea, que es que va armada con toda la parafernalia propia de una bruja, según las cacerías de brujas no medievales, sino de la época de la era moderna, ¿no? Así que sí, es realmente curioso. Pero sin embargo es una bruja buena, ¿no? Porque es muy peculiar. Regalos. Sí, pero por eso, que es muy extraño, ¿no? Y generalmente además está sobre todo en la zona de Roma. En Roma, justamente donde está la capital del catolicismo, pues ahí tenemos a esa bruja sobrevolando los tejados y trayendo regalos, algo realmente curioso. A mí me parece una de estas inversiones que suele haber en toda religión, ¿no? Esos momentos en los que el orden se subvierte, como la Saturnalia, por ejemplo, que era también una fiesta muy asociada a estas Navidades. Hay un momento en el que el orden social se subvierte y aquello que era malo se convierte en bueno y aquello que era bueno se convierte en malo, ¿no? Ahí, pues antes traía a colación al dios Jano, ¿no? Ese dios con las dos caras y esa jamba en medio, ¿no? Hay una parte del año en la que todo está como descontrolado hasta que vuelve otra vez a comenzar a rodar, a ponerse a rodar la rueda, y en ese impasse, en ese medio, todo está como confuso, ¿no? Luz y sombra andan sueltas por ahí. De hecho, es una costumbre en muchos países que en Navidades, ahora se habla del diablo, ¿no? Pero en otros lugares, y más antiguamente dirían, pues las fuerzas del submundo o las fuerzas del dios de la muerte o cosas por el estilo. Pero esas fuerzas oscuras pues andan sueltas y nuestra bruja pues está por ahí. Pero lo que decía, ¿no? Que San Nicolás o San Basilio, en el caso, como te decía, de Bulgaria o de Grecia, de algunos otros lugares, es una figura que responde evidentemente a un arquetipo más antiguo. No sé si Odín, no sabría decir si Odín, nuestro Odín ahí está en la cacería salvaje y en tantas cosas, podría ser. Parece una figura, incluso, emparenta, depende de a qué sitio de Europa vayas, va a emparentar con una figura que tiene mucho que ver
con divinidades del bosque, ¿no? Y de la caza, porque además de ese calendario agrícola, evidentemente hay un calendario de caza y un calendario de ganadería. Y en muchos casos lo que tenemos son costumbres asociadas a los leños, a la madera, como el leño de Navidad. Y ese leño generalmente está representado por una figura que es generalmente es el que trae los regalos, ¿no? En el País Vasco, por ejemplo, es una figura de un carbonero, curiosamente, ¿no? El que trae los regalos también. El olencheiro, lo que se llama, ¿no, Javier? ¿Eh? Olencheiro, algo así se dice. El olenchero, efectivamente. Y está relacionado con eso, con la fabricación del carbón, ¿no? O sea, la leña, la madera, en este punto es muy importante en Navidad. Y esa tradición del leño de Navidad, del árbol de Navidad, además, como Axis Mundi, ¿no? Parece que es como diría René Guénon, por un lado, el simbolismo de lo vertical, el Axis Mundi, el árbol de Navidad, posiblemente asociado al Yggdrasil, ¿no? Donde el propio Odín se autoinmola a sí mismo. Y por otra parte, una como horizontal, ¿no? Como algo de nuestro mundo, ¿no? Ese tronco que se coge, se corta, a veces diciendo salmodias extrañas en muchos lugares de Europa, en Alemania y en muchos sitios, se corta ese leño, esa madera, se lleva a casa, se enciende con ella un nuevo fuego, y esto tiene mucho que ver también además con costumbres celtas, la de inaugurar un nuevo fuego para el año. Y en este caso lo mismo también. Y una parte en Cataluña, por ejemplo, también hay una especie de tío, no me acuerdo ahora cómo se llama, el tío, pero es un leño también, que esconde regalos para los niños. ¿Veis? Otra vez la figura del que da regalos por ahí. Entonces ahí está. Y luego, como decía Ernesto, también está la otra figura, ¿no? La sombra, como si viniera una divinidad con dos caras, ¿no? Quizá para mí, es una representación del año viejo, el año que muere, el año que está perdiendo fuerza ya y que queda atrás y que se ha ido llevando todo lo malo y por lo tanto está asociado al carbón, a lo malo, a lo demoníaco, a lo diabólico. Y por otro lado el año nuevo, el año joven, el año que viene con cosas nuevas y con un nuevo despertar, ¿no? Quizá sean la misma figura, pero de esas dos caras, ¿no? De Jano, ¿no? Del dios Jano, mirando hacia atrás y mirando hacia adelante. La sombra, lo que ya ha pasado. La luz, lo que viene ahora, el nuevo sol, ¿no? Ideas que apunto. José. Bueno, yo personalmente estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, pero discrepo un poquito. Para empezar, en nuestra tradición, Santa Claus y Papá Noel son relativamente modernos. Sí, bueno, de la España siempre han sido los reyes católicos. Entonces, obviamente la Iglesia católica procede a un sincretismo con algunas figuras indoeuropeas para facilitar la difusión del mensaje cristiano en todos estos pueblos y hacia adopciones. Pero el origen del San Nicolás, tal y como se manifiesta, además es una historia bastante bonita porque era un obispo que, para evitar que se prostituyesen a 3 niñas, cada noche dejaba un saco de monedas por la ventana para que el padre pudiera conseguir una dote y casarlas y evitarlas que de esa manera pues el padre tuviera que venderlas como esclavas, prostituirlas o lo que fuera. Y luego contar curiosidades, ¿no? Porque, por ejemplo, en los Países Bajos, San Nicolás viene de España, lo cual tiene su peculiaridad, y montan una gabarra con la bandera de España y tal, y además ha sido víctima de la cultura de lo políticamente correcto. Y ha sido víctima de la cultura políticamente correcto porque el San Nicolás tradicional tiene una serie de asistentes de raza negra. Y ahora pues es incorrecto que lleve asistentes de raza negra, con lo cual le han montado al pobre San Nicolás una escolta y unos ayudantes políticamente correctos, me imagino ellos, ellas, ellas y de todo tipo de colores, con lo cual parece que queremos adoptar una serie de tradiciones y cargarlas de una mala fe o de una serie de prejuicios que resultan absolutamente ridículos, al menos desde mi punto. Pero es que además, José, si me permites un inciso, en el caso de ese Santa Claus de los Países Bajos, que procede de España, sí, efectivamente esa es la tradición, y que viene acompañado con unos ayudantes negros, que son los que se meten por las ventanas. En realidad volvemos a lo mismo, al hollín. O sea, después del tiempo, con el tiempo, cierta tradición se ha cogido y se les ha puesto a esos ayudantes negros a ese obispo que no tiene nada que ver realmente con la historia del obispo real. Y aparte, todo lo legendario que hay alrededor del obispo
cruje. Lo de las monedas, las tres hijas, todo Pero eso tiene... vamos a ver, creo que Javier. podemos retrotraerlo. Si nos ponemos a analizar el santoral Claro, con un sentido crítico, pues Claro. son dos cosas que patinan bastante. por eso te digo, es decir, se ha cogido una figura histórica y se le han añadido elementos mitológicos que recuerdan a otras cosas de más atrás. Y en el caso de los pajes negros, pues eso probablemente será una innovación pues del siglo XVII, XVIII, cuando empezaron a verse los criados negros por Europa, pero volvemos a lo mismo. En realidad lo que son ayudantes que bajan por las chimeneas y que evidentemente cuando bajas por una chimenea, ¿qué te pasa? Te pones te negro, tiznas. negro, Te tiznas de negro. Sí, Es decir, volvemos otra vez al hollín, a las cenizas y al leño. Es decir, por mucho que te lo vistan con un nuevo disfraz, acabamos yendo siempre hacia atrás a lo mismo. Y perdona por el inciso. No. Además hay una curiosidad, que es que va vestido de obispo, para nada la figura con el traje rojo y blanco, que además Sí, claro. el traje rojo y blanco responde a los intereses de marketing de una bebida que todos conocéis y que como no nos pagan no le vamos a hacer publicidad. Bueno, yo ya lo he dicho, pero Obviamente, ¿no? yo que soy fanático de esta bebida, ¿qué le vamos a hacer? Habiendo Pues, vino de Ribera, la verdad que sí. Hombre, vino de Jumilla también está... Es una maravilla, ¿eh? Bueno, un hidromiel bien hecho también está bueno. Sí. Juanje. Sí, yo quisiera ver, gente, que estoy de acuerdo en todo lo que he dicho. Es más, si ahora vamos por todas las ciudades por aquí, en Murcia, en Madrid y tal, vemos por todos lados un árbol de Navidad, ¿no? Más pagano que el árbol, ¿no? ¿Qué representa el árbol? ¿No? El árbol es algo sagrado, ¿no? En la cultura pagana. Es más que el abeto, es el roble, ¿no? Ernesto, corrígeme. señor, sí. Y justamente del árbol salen regalos y salen figuritas con raba blanca, sí. O sea que más pagano que eso ya, porque está en todos lados. En cada plaza en Murcia hay un árbol. Y imagino que será igual en Madrid o en San Javier, ¿no? Claro. Sí, el árbol, como habéis dicho, es la representación de Yggdrasil, el Axis Mundi, ¿no? El que penetra y comprende los 9 mundos, ¿no? Un poco de lo que habéis estado diciendo anterior, yo quiero añadir una cosa sobre el leño de Yule, porque nosotros como confesión religiosa lo celebramos y lo hemos celebrado Este pasó fin de semana, ¿no? este pasado fin de semana, sí. Y entonces el leño consistía en quemar un tronco muy grande y hacer que toda la noche se fuera consumiendo. De tal manera que pues había personas que se iban sustituyendo, ¿no? Pues una de 12 a 2, de 12 a 4, ¿no? Iban haciendo guardias. Y un poco de lo que dice Javier, cuando por la mañana ese tronco se había deshecho y se había transformado en ceniza, la gente del lugar, en el templo de Uppsala y en todos los sitios, pues cogía esa ceniza. Eso se hacía de Nochevieja a Año Nuevo. Es decir, donde las luces antiguas se extinguían. Y bueno, pues como nosotros entendemos esto, que es una especie de Ragnarok, ¿no? Es decir, el fin del mundo, pero el fin del mundo entendido como muerte y renacimiento. Pues esas cenizas las recogían los asistentes y eran sagradas y cogían y se las llevaban para fertilizar los campos y darle bendiciones, ¿no? Y eso es muy importante, es decir, porque como habéis dicho, nosotros vivimos en una tradición, hemos vivido en una tradición católica, y ¿quién no nos ha dicho a nosotros cuando éramos niños? Si te portas bien te van a traer regalos, si te portas mal te van a traer carbón.
Carbón, sí, carbón. Carbón. Jorge, sigue tú, que tú No, conoces. yo lo que sí me gustaba de esto de lo del leño, en la Galicia interior, la costumbre es que el leño empiece el primer día a encenderlo la hembra más antigua del clan familiar, o la abuela o la hermana mayor, es la que está, digamos, en cierta forma obligada, como algo reverencial, hacia ese día y se mantiene, digamos, encendido hasta creo que es el día 2 o 3 de enero, más o menos. Y se considera un leño sagrado, que es lo que tú dices, es algo sagrado. Y también es un recuerdo a los ancestros, a los que ya no están. Recuerdo a los abuelos, a los padres, a los hijos que se murieron, en fin. O sea, que todo tiene una tradición también de los que ya no, digamos, están, pero les damos, digamos, un pequeño, digamos, homenaje, un gran recuerdo, y luego ese recuerdo nos da fuerza para seguir adelante, ¿no? ¿Sabes? La dicotomía de muerte-vida, que es lo que estaba hablando, ¿no? Lo de renacer. El sol muere ahora, digamos, en la noche más larga, pero luego poco a poco los días son, digamos, más largos. O sea que estamos en eso de la vida, la muerte, el sol, lo que es la noche, y pienso que está por ahí van las tradiciones, ¿no, Ernesto? Sí, bueno, un poco apuntar que el solsticio es una palabra latina que significa sol quieto, ¿no, Javier? Sí. Sí, es el momento en el que... Sol estático. Exacto. Durante, creo que son 3 días, el sol permanece a la misma altura en el horizonte, ¿no? Y bueno, pues los antiguos tenían como una cierta, dijéramos que se les paraba la respiración, porque habían, bueno, no es que se les parara, porque esto ya lo habían pasado año tras año, pero veían que el sol iba bajando, hasta que estaba 3 días y luego volvía a subir, ¿no? Y entonces, en ese sentido, venía la renovación. Es decir, por ejemplo, hay que ir un poquito más atrás en el odinismo. En el odinismo, nosotros tenemos una cosa que es el fin del mundo, que se llama Ragnarok. Ese fin del mundo no es como el Apocalipsis, porque el mundo cristiano se concepciona como un mundo lineal. Hay un origen y hay un fin. Los paganos siempre tenemos una concepción cíclica del mundo, de la naturaleza y la vida. Muerte y renacimiento. Y ese Ragnarok es, dijéramos que una destrucción de lo viejo para crear algo nuevo. Y esto es así porque nosotros pensamos que los hombres, las personas, tenemos un espíritu, más concretamente en el mundo germánico, el espíritu es trifuncional, hay 3 espíritus, no solamente uno, pero que todos ellos lo habita un cuerpo y ese cuerpo es mortal. Y ese cuerpo, para regenerarse, tiene que morir y volver a nacer. Esa es la función del año nuevo, ¿no? El año nuevo es un año donde se reinician todos los esquemas que estuvieron fundados al principio, eternamente, ¿no? Y bueno, pues hacemos como una cuenta cero, ¿no? De Ernesto, hecho, por ejemplo... Sí, perdona. Este fin de semana nos contabas que has celebrado la Navidad todo el fin de semana, ¿no? Empezaste el viernes y terminaste el domingo. Me gustaría, por favor, que si fuera posible nos contaras qué habéis hecho exactamente, cómo habéis celebrado este solsticio y, en fin, esta festividad. ¿Y por qué se llama Yule, Fernando? ¿Y por qué se llama Yule, efectivamente, la fiesta de Yule? Bueno, se llama Yule. Mira, para esto nos tenemos que retrotraer a nuestros antepasados visigodos.
hay un calendario antiguo que está recogido y hay muy poquitos meses, pero hay uno que se llama Fruma Julis. En godo es Julis, Yule. Bueno, pues Yule es el fin del ciclo. El fin del ciclo porque para nosotros, para los odinistas, la fiesta más importante y más sagrada que hay es Yule. Y Yule comienza el solsticio de invierno el 21 y tiene 12 días sagrados. Y en esos 12 días, cada día representa un mes del año. Y nosotros pues vamos agotando el tiempo, ¿no? Nosotros empezamos el viernes y empezamos con los rituales de muerte. Los rituales de muerte pues son rituales que nosotros tenemos que quemar lo antiguo y lo viejo. Sí, esto ya lo sabemos. Para construir algo tienes que destruir el edificio antiguo desde los cimientos. Y entonces en el ritual que ya te mandaré, ya mandaré vídeos y mandaré... Sí, por favor. Y entonces nosotros, de alguna manera, estábamos viviendo, nuestra vejez. Bueno, yo tengo 63 años y la verdad es que lo llevo bien, es decir, yo ya según la OMS soy de la tercera edad, bien. Y es verdad, ¿no? Es decir, es sentirnos que vamos cuesta abajo y que nos vamos haciendo viejos, nos vamos haciendo mayores y que bueno, pues ese proceso que nosotros tenemos llega un momento que realmente nosotros no lo podemos hacer como se hacía antiguamente, porque antiguamente pues era una sociedad agrícola. En el templo de Uppsala, 10 o 12 días antes de toda Suecia, iban la gente con sus carros y bueno, pues a celebrarlo. Esto no se puede hacer. Pero bueno, nosotros el sábado por la noche, dentro del ritual, cuando cumplimos todo el ceremonial, apagamos todas las luces en el templo y lo dejamos todo a oscuras. Y de una luz pequeñita, con una antorcha, cuando pedimos a los dioses la renovación y el seguir con la vida, de la luz pequeñita que se extinguía, empezamos a poner todo el templo con la luz nueva, la luz del año nuevo. Y la luz del año nuevo es como si nosotros recreáramos el origen de nuestro origen, ¿no? Como cuando empezó todo. Uh-huh. Es decir, da la impresión de que nos hacemos viejos y tenemos que hacer esa renovación. Cuando llega el 1 de enero, las luces se renuevan. Y de estar el templo a oscuras, de pronto lo vais iluminando, ¿no? Con esta nueva. Exacto, eso es. Tiene que ser un ritual muy bonito. Uh-huh. Sí. ¿Y hay alguna plegaria o música o algo en ese momento o hay silencio? Silencio total. El silencio total responde a una meditación profunda interna. Cuando el ciclo se cierra, no hay nada que cantar. No hay nada, es decir, es el acabamiento, la muerte, la destrucción, todo eso. Pero sin embargo, eso lleva en sí una esperanza, ¿no? Y esa esperanza es que nuestro espíritu que vive en este cuerpo mortal que nosotros tenemos, vuelve a renacer otra vez. Uh-huh. Y de hecho, si os dais cuenta, cuando empieza el año nuevo, todos tenemos una serie de propósitos, ¿no? Mira, pues yo este año voy a aprender inglés, pues yo este año voy a dejar de fumar. Propósitos que al final muchos no cumplimos, ¿no?
Pero bueno. Bueno, eso se acaba a las pocas semanas, ¿no? Sí. Pero ese ímpetu de renovación, ese lo tiene nuestro espíritu. Sí, está y claro. sin eso sería imposible seguir viviendo. Mm. Y entonces la Navidad, es decir, la Navidad es algo mágico. Sí. Bueno, vivimos en un mundo materialista donde la Sí. Navidad un poco depende de los grandes almacenes. Sí. También inconscientemente de ese mundo de luz. Mm. Ese mundo de luz que nosotros vemos. Joder, Y... ese mundo de luz que vosotros veis. Mm. Con todas las luces de Navidad. Es un mundo falso. Mm. Es decir, porque la Navidad, a ver, si nosotros llegásemos en una progresión hasta el final de Navidad, pues serían, bueno, pues con muchas velas que se fueran apagando unas poquitas cada día. Sobre la Navidad nosotros tenemos referencias. Adam de Brema, que estuvo, bueno, pues fue una persona que recogió pues las tradiciones paganas. Decían que los anglosajones celebraban, dicen los anglosajones, celebran el Modric Night, ¿no? Modric Night, en antiguo anglosajón, es la Noche de las Madres. Y qué curioso que esa Noche de las Madres era el 24 de diciembre. Y decía que ellos tienen una festividad más sagrada en el año, el Modric Night, 24 de diciembre. Vamos a dejar también que Javier nos cuente un poquito, bueno, de todo esto que ha dicho Ernesto, algo, en fin, ¿tienes alguna cuestión, Javier? Nada, no, de acuerdo, totalmente, sí. Y además, las madres generalmente triples, pues están presentes y se pueden encontrar montones de altares dedicados a ellas, ya no solamente en tierras anglosajonas, sino que las hay en Bélgica, en Alemania, etcétera, ¿no? Y son las madres veneradas y que parece por dónde están también que eran algo común también con la cultura celta, ¿no? Durante un momento dado, los pueblos germanos eran vecinos de la cultura celta y hay una serie, además comparten evidentemente el mismo origen indoeuropeo y hay una serie de tópicos comunes, ¿no? Y una de ellas es precisamente la importancia de estas madres que generalmente se manifiestan de forma triple y que están asociadas pues a muchas cosas, entre ellas a la fertilidad. También las podríamos asociar y verlas también en las tres nornas, ¿no? De nuevo otra vez el tiempo, el pasado, el presente, el futuro, el destino, ¿no? De ese concepto tan importante para germanos y prácticamente para todos los indoeuropeos. Lo del árbol, os voy a hacer un pequeño apunte porque puede resultar curioso, porque esto que decimos, fíjate lo que decíamos antes, las ideas de renovación, de regeneración, esos propósitos que hacemos todos los años, que cumplámoslos o no, ¿no? Pero ahí está, ese ansia de renovarse, es algo que está incluso, aparece en nosotros incluso por encima de las diferencias culturales. Es decir, aunque la mayoría ahora mismo de la gente es seglar, o sea, no cree en el niño Jesús, ni pone el Belén, ni nada por el estilo, pero todos, sin embargo, sienten ese ansia de renovación. Es decir, no hacen una fiesta más como puedan hacerla en vacaciones o en Semana Santa tomándose unas cervezas por ahí. No, establecen sienten en su interior esa llamada a la renovación. Eso es algo curiosísimo, ¿no? Porque aunque sean los más ateos del mundo, sienten todavía esa llamada natural que es ancestral y forma parte del ser humano. Y volviendo a cómo los mismos símbolos aparecen una y otra vez en diferentes culturas, ¿no? Y volviendo a lo del árbol, bueno, lo de las cenizas, evidentemente, importantísimo. Las cenizas son el resultado de
sacralizar, es casi una alquimia. De hecho, en parte del proceso alquímico se obtienen las cenizas y es algo importantísimo porque ahí está la sal y se utiliza para encontrar el lápiz, ¿no? Las cenizas del leño sagrado, del leño de Yule, son importantísimas y efectivamente se utilizan para la fertilidad, se guardan también para determinadas enfermedades a lo largo del año, es decir, son un objeto sagrado porque representan todo lo mejor que ha sido de alguna manera materializado a partir de ese leño, que representa, pues eso, el año viejo y el año nuevo que está combustionando y que va a encender el año nuevo. Bueno, pues fijaros cómo también en otras culturas ese Axis Mundi está presente y el árbol es tan importante. De hecho, por ejemplo, en el propio mundo católico, entre los coptos, en la iglesia copta, todavía hay muchas permanencias, se pueden encontrar. Lo primero es que hablan copto, que es prácticamente la última derivación del egipcio faraónico. La lengua ha ido cambiando y del copto, algunas palabras del antiguo egipcio se pueden reconocer todavía en el copto. De hecho, Champollion y la gente que descifró los jeroglíficos estudiaba copto, porque en él está presente todavía mucho de eso ancestral. Y hay una tradición local, si queremos llamarla así, que dice que el árbol de Navidad procede de la antigua costumbre que tenían en el Egipto faraónico de poner 12 hojas de palmera simbolizando el final del año. Es decir, cuando acababa un año, cuando concluía un año, se ponían esas 12 hojas de palmera. Pero es que si nos vamos a otro lado, vamos a encontrar otras tradiciones que nos hablan, no, esto viene de lo siguiente. Entre los armenios, por ejemplo, que también tienen su propia iglesia cristiana, hay una tradición pagana mucho más antigua en la que se pone un árbol y se le adorna, y es un sauce llorón en este caso, y de nuevo además que el sauce también tiene sus propiedades y también tiene sus mitos asociados en los mitos europeos, pues es un sauce llorón que se adorna, además se le canta, llega una persona que tiene que ser una persona adecuada, una persona mayor generalmente, que lo adorna, que lo pone, etcétera. Es decir, en todos lados las mismas cosas, ¿no? Es el renovarse del mundo y el renovarse interior. Hasta la gente que pone un Belén está haciendo algo por el estilo, está creando un espacio sagrado, todo esto sin saberlo. Todo esto son cultos bueno, que cada uno los reproduce a su modo, pero que proceden de eso, de un alma que tenemos todos que es ancestral. Está creando un espacio sagrado, por un lado, en el que está generando una especie de imagen del mundo a su manera, donde la cueva en la que se están reproduciendo esos dos personajes, masculino-femenino, y la unión de ambos, ¿no? Simbolizado por ese niño Jesús, la influencia de lo alto, la estrella, la polar, que nos lo ponen como si fuera un cometa, pero en realidad todo gira alrededor de la polar. Es como si el propio fresno sagrado o el roble apuntaran también a esa estrella, ¿no? Que es el eje de los mundos, pues está todo girando ahí. Y luego está el tiempo sagrado. De nuevo lo cíclico, como bien decía Ernesto, ¿no? La rueda, el ciclo, continuamente en todas partes lo vamos a ir viendo. Fíjate. El morir para renovarse y regenerarse. Fíjate que me está viniendo a la cabeza que en Tailandia, en el año nuevo tailandés, que es Songkran, que se celebra pues por abril, también ponen un árbol en diferentes centros, templos, un árbol lleno, o sea, donde se pone ofrenda a Buda, dinero, o sea, es un árbol lleno de dinero. En vez de poner guirnaldas, poner las bolitas, ponen dinero, billetes, y es un árbol lleno de billetes que, bueno, pues como ofrenda de Buda. Es muy curioso porque la figura del árbol vuelve a aparecer ahí. Sí, pero fíjate que lo del dinero también se da aquí. En algunos sitios como en Bulgaria y en otros lugares hay una persona, no recuerdo ahora el nombre, es un nombre eslavo extraño, y es una persona que es como muy venerada en estas fiestas y que va pasando por las casas. Es una persona mayor generalmente, alguien venerable, que representa también, pues eso, lo antiguo, ¿no? Que jamás, aunque nos renovemos, tampoco debemos olvidar la herencia. Eso es, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo que somos, de dónde venimos, para poder saber hacia dónde vamos. Y eso es una rueda continua. Bueno, pues es una persona, generalmente una persona mayor, que llega, saluda a los de la casa en lo que es claramente una manifestación de un ritual, porque los saludos son siempre los mismos. Y hay una serie de preguntas, de respuestas, se le da de comer, se le da de beber, en este caso, pues una copita de
coñac caliente, que está muy bien, un buen brandy calentito, y él lo que hace, aparte de bendecir, el ritual es bastante complejo, aparte de bendecir a toda la gente de la casa, de hablar con ellos, etcétera, deja unas monedas en el lado este del fuego, del hogar, donde supuestamente además está ardiendo ese tronco de Navidad, curiosamente también. Es decir, de nuevo es el fuego el protagonista. Al fin y al cabo, el sol es el fuego, ¿no? del cielo. Y al fin y al cabo, la divinidad mejor representada por el fuego, imposible. José. Bueno, al final daros cuenta que si nos remontamos atrás, pues todo esto proviene realmente de cuando el hombre primitivo miraba al cielo. De hecho, si vemos los solsticios, pues vemos el famoso rayo de sol que entra en los dólmenes, en Stonehenge, en Newgrange, etcétera, porque la primera pregunta que se hacía el ser humano era cuando miraba hacia arriba, ¿qué pasaba allí arriba? ¿Por qué el sol llega? ¿Por qué se va? ¿Por qué la luna se muestra? Cuando el sol se ha ido, aparece cuando no está, porque hay días cortos, oscuros. Es que la naturaleza era la preocupación constante del ser humano. Y entonces la observación fue una herramienta primaria y poco a poco se ve que con el ciclo de la naturaleza el ser humano ve que a partir del solsticio el tiempo crece y se aleja la oscuridad, aunque la oscuridad representa el terror, el miedo, la muerte, el hambre incluso en el hombre, en el ser humano antiguo. De tal manera que ese es el momento astronómico que va a ser utilizado para todas las religiones, ¿no? Porque a partir de ese momento nace el sol, vamos hacia la luz. Y puesto que vamos hacia la luz, es también el momento en el que se entiende que es el nacimiento de las distintas divinidades en las que va a creer cada uno. Porque tenemos no solamente Jesucristo, nuestro niño Jesús, sino vamos a tener también un montón de divinidades, Krishna, Mitra, Odín, como habéis dicho, etcétera, etcétera. Con lo cual, vamos a enlazar con aspectos arquetípicos e incluso pues podríamos hablar incluso de los biorritmos del ser humano, porque seguimos siendo parte de la naturaleza, aunque cada vez estemos más alejada de ella. Y entonces, poco a poco, todas estas tradiciones lo que van haciendo es, van llenando de simbolismo con unos elementos que podemos calificar de comunes, independientemente de la interpretación que se le pueda dar en algún momento, para tratar esos anhelos sobre todo de esperanza y de regeneración. Regeneración en la naturaleza, regeneración en la persona y más adelante de esperanza espiritual, ¿no? Porque la Navidad aparece como un signo de una esperanza en la trascendencia también, como un primer signo que nos va a permitir llegar a ella. Juanje. Sí, ¿no? Sobre el tema este de que estoy comentando de lo del dinero, me suena la famosa palabra aguinaldo, que se refiere como a una paga, que está ahora, que creo que ya era... ¿De dónde viene el aguinaldo? Como los celtas, creo, eso, a ver si me... es el tema. Creo que viene del mundo celta que se llamaba Eguinat, que era como un regalo que se hacía justamente en Año Nuevo. Creo recordar que era así, vamos, si no que me corrían Javier o Ernesto. En el mundo celta, el Año Nuevo en realidad empezaba en lo que ahora conocemos como Halloween, ¿no? En esa noche de difuntos, que era una noche muy especial en la que se encendía el fuego nuevo. Es la misma idea, lo que pasa es que bueno, que cada uno lleva un calendario o bien orientado a la ganadería o bien orientado a la agricultura, pero la misma idea, ¿no? La misma idea de renovación, de gozne entre un mundo viejo y el mundo nuevo. Y pues entre otras cosas que se solían hacer, se hacían prácticamente las mismas cosas que se hacen ahora en Navidad. Y entre otras, la de pedir el aguinaldo. Es decir, los chavales, los mozos y mozas del pueblo, pues iban de casa en casa, asustando a la gente, vestidos, disfrazados como esas almas que venían del otro mundo y hacían algún tipo de cosa y decían, el truco o trato viene a ser algo así. ¿Nos vas a dar el aguinaldo o qué? A veces era aguinaldo en forma de dinero, a veces era pues toma un chorizo, toma esto, toma lo otro para hacer la típica fiesta campestre con lo que les daban los vecinos, ¿no? Pero es lo mismo. Pero es que, curiosamente, volvemos a la misma cosa también. Es que te vas a Armenia y pasa lo mismo. Es decir, en cada lado además lo llaman de una manera. Es decir, hay una serie de canciones
tanto en el mundo escandinavo, tanto en el mundo germánico, o sea, me refiero al sur de Escandinavia, tanto en Irlanda, tanto en Francia, en España, una serie de canciones que están asociadas a determinados tiempos del año, ¿no? Pero te vas a Armenia, te vas a Egipto, te vas a Bulgaria, te vas a los países eslavos y lo mismo, y la misma tradición, y los chavales van a salir a pedir su aguinaldo, siempre, y cantar esas canciones, ¿no? Que son del año. Y hay Eso, alguna- Javier, Sí. eso, Javier, tus queridos vikingos iban a pedir aguinaldo a los monasterios de Irlanda, ¿no? Sí, 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 iban directamente. es que allí son muy Iba- generosos. Violenta. Son Llamaban muy a la puerta generosos. antes. Son muy generosos y además es una forma de hacer turismo económica. Ujú. Y hay Bueno, algún- yo quería preguntarle a Juanje una cosa. Por ejemplo, uno de los del hecho navideño es que Odín inicia la caza salvaje. Exacto. Y aquí en España lo hemos conservado en Galicia. Y Juanje nos puede ilustrar. Sobre el tema de Galicia, es que Galicia yo creo que sigue siendo el sitio que queda mágico ahí, digamos, un poco aislado, ¿no? Y bueno, realmente es que ya, hombre, lo que son las ciudades se pierde, pero yo todavía me gusta meterme en lo que es el interior de allí de Galicia y te cuentan historias de eso. Realmente ellos viven una fiesta muy, muy, digamos, diferente. Hablamos está hablando, digamos, de lo que es la caza, pero ¿y la música? La música que ellos llaman parosiñas a los villancicos en esta fecha es casi como un canto, digamos, ritual fúnebre, casi. Y se recuerda a los que no están y también, y si hay alguna persona, alguna hija o alguna nuera que está, digamos, embarazada, hay otro tipo de música relacionada para que el nuevo vástago que venga, digamos, robusto, ¿no? Entonces, que se mezcla una cosa. Es más, pero es que incluso, si vamos un poco, volviendo al tema de lo de la música, es que a mí me suena mucho un villancico que dice: la noche buena se viene, la noche buena se va, y nosotros nos iremos y no volveremos más, ¿no? O sea, que fíjate hasta dónde ese tipo de música vuelve, ¿no? Realmente, lo que es Galicia queda todavía reminiscencias celtas, digamos, muchas, cada vez menos, pero bueno, todavía, digamos, ahí permanecen. Ujú. Y Eso, Ernesto, aparte de la Santa Compañía Gallega, tenemos versiones de la caza salvaje, tenemos la Huestia Ujú. también, Ujú. tenemos la gente de Dimorte. Es decir, hay en varias zonas de España todavía se mantiene la misma idea. Prácticamente en el Con Extremadura también, creo, también Extremadura. hasta creo. Extremadura, incluso en Castilla también hay. Todo, Sí, todo sí, el sí. noroeste, todo lo que es el noroeste, no solamente Galicia, sino toda esa zona. Es que lo que es la Galicia romana era esa zona más o menos, ¿no? Extremadura, Zamora, León, Salamanca, Claro, esa sí. zona. Ujú. Y Sí, el norte de y los Portugal, pueblos eso que hay- todavía. Y los pueblos prerromanos que había en esa zona además compartían muchas divinidades y tenían una parentela cultural bastante Bueno, ancha. y luego la entrada de los pueblos germánicos o vándalos, salanos, visigodos, etcétera, que también aportan directamente algunas de esas tradiciones. Ujú. Y Bueno, los alanos, Juanje ha eran nombrado, iranios, no eran germánicos. ya que Juanje ha nombrado la música, Ernesto, en el solsticio, en la fiesta del solsticio, nórdica, vikinga, ¿cómo se vive musicalmente hablando? Bueno, pues la música, nosotros en nuestra tradición le llamamos Galdr, Galdr. Gald es canciones mágicas. En los concilios aquí visigodos se prohibieron las canciones fúnebres en los cementerios, ¿no? Es decir, ellos consideraban, los católicos de aquella época, que las canciones que se hacían fúnebres pues eran paganas, ¿no? Entonces las prohibieron radicalmente. El Gald, la música es mágica por sí misma. Es mágica la palabra, porque la palabra dijéramos que es la percepción de la inteligencia. Pero la música
a nosotros nos da todo. Porque científicamente sabemos que la música activa ciertas regiones del cerebro y nos lleva a un estado mágico. Por ejemplo, nosotros cuando queremos entrar en trance, que lo hacemos en algunas celebraciones, sobre todo en el 1 de noviembre, en el Samhain, empleamos tambores y empleamos ritmos. Y las canciones eran en el mundo antiguo insustituibles. Es decir, antes, cuando se hacía una ceremonia religiosa, iba asociada imprescindiblemente con un canto y una canción, y eran canciones sagradas. Y bueno, es porque el hombre no puede vivir sin música, sin canciones. Y nosotros lo hacemos. Pero bueno, quiero señalar que en el mundo neopagano, el mundo neopagano, hemos tenido un problema que ha sido una ruptura de más de 1000 años. Es decir, cuando el cristianismo acabó con todas las religiones ancestrales indoeuropeas, durante 1000 años no se celebraron. Pues eso ha traído que, por ejemplo, no seamos muy proclives a cantar, que nos dé vergüenza, ¿no? Y bueno, y de hecho, solamente ahora mismo grupos musicales escandinavos, sobre todo escandinavos, empiezan a sentir esa canción cuando cantan. Es decir, la música es, dijéramos que si nosotros hacemos una comparativa con el fuego, la música para el hombre es la crepitación del fuego. El hombre sin música no tiene razón para vivir. Esa es nuestra opinión. De hecho, fíjate hasta qué punto también está arraigada esa idea que la palabra encantamiento en realidad es encantamiento, es decir, encantamiento por el canto. Carmina. Exacto, también en latín. Todo refiere a lo mismo. Es decir, música, la combinación de música y palabra, ¿no? La expresión del pensamiento creador. Lo que tu mente está diseñando, lo que tu corazón diseña, se expresa y se solidifica mediante la palabra y el ritmo. Son ideas, además, preciosas que no deberían perderse. Juanje. Sí, yo es que oí una vez, justamente en el Camino de Santiago, a un irlandés que era de la zona del interior y nos comentaba que también es costumbre darse un baño en esta el 24 al 25, darse un baño en agua gélida. Sí, se conocía con esa, porque me quedé, digo, pues yo había oído en San Juan, me pareció algo así paralelo a lo de San Juan, ¿no? En la zona, en Suecia, Noruega, en la zona nórdica, sí, no lo están. De hecho, y en Bulgaria, ¿no? Y en Bulgaria y en Grecia. No, pero se refería justamente a ese día, o a esos días, el 24 y 25. Más, en esos días, por ejemplo, en Bulgaria y en Grecia, esto evidentemente, lo que te digo, es un ritual que ha sido cristianizado. En este caso es la Iglesia Ortodoxa la que maneja el cotarro. Pero en ese día, por ejemplo, un pope, un sacerdote, lanza un crucifijo, generalmente de plata, al agua. Fijaros la asociación luna, plata, agua. Sí. Lo lanza al agua del río, un río fresquito, aunque estemos en Bulgaria y ahí al sur de Europa, pero lo lanza un río y los jóvenes saludables pues se lanzan y compiten para ver quién es el que recupera la cruz y la trae arriba. A mí esto, por ejemplo, no me sorprendería nada si lo haces, por ejemplo, en vez de una cruz con un martillo como símbolo del rayo que cae y que tienen que recuperarlo. Es decir, son viejos ritos que han sido, pues eso, transformados, ¿no? Con la llegada de una nueva fe, pero volvemos a lo mismo, es ese crepitar, ese fuego, como dice Ernesto, que está ahí dentro de nosotros, sale de una manera o de otra. O sea, tú fíjate, desde Irlanda hasta Bulgaria, siempre las mismas cosas, ¿no? Fíjate, Javier, hasta qué punto es lo que dices, que dentro de los cultos de la antigua isla de Pascua, el ritual más sagrado que había era una carrera en la cual se cruzaba, tenían que nadar hasta unos peñascos y volver con el primer huevo que habían puesto los pájaros, que es un rito también de vida y de fertilidad.
Sí, sí, sí. Y además el Muy viajecito curioso. era hasta ahí, o sea, tenían que prepararse todo el año porque, bueno, los acantilados eran mortales de necesidad, sí, sí. A por el primer huevo, ¿eh? Tú fíjate qué cosas, sí, sí. Que todo es muy parecido al final, si lo estamos viendo todo. Sí, sí, todo. Todo Los es lo que seres humanos todo somos una es típico, familia. sí. Claro, es la familia humana pues esos mismos símbolos están prácticamente en todos, ¿no? Y surgen y vuelven a surgir y cambiarán y tomarán otra forma, pero en realidad nos llevan a lo mismo. Si uno es Que, por ejemplo, capaz, si vamos por, si- sí, no, sí, que si vamos, por ejemplo, a la zona de los incas creo que le llamaban Chapac, Riwis, no sé qué, y era también una fiesta dedicada al sol, justamente coincidía que también con el 20 de diciembre. O sea, claro. que no había conexión, digamos, No, entre pero es lo que dice José, es antes. decir, el sol sale y se pone en todas partes y la Claro, observación, mira, hace no mucho acabé un curso de astronomía para recordar viejas ideas de cuando salíamos con los telescopios por ahí. Y era un curso de observación con vista, sin telescopios ni leches, es decir, de lo que uno observa estando en el campo como un pastor, por ejemplo, y lo que ve todos los días y todas las noches. Luego con el aparato matemático que lo explica y tal, pero es evidente bueno, que la gente antes vivía en la naturaleza aquí en Groenlandia, en China y en Singapur. Y entonces todos veían lo mismo. Salir el sol en los solsticios y en los equinoccios, verlo más arriba o más abajo, en los equinoccios verlo en el medio y todo lo mismo. Es decir, todos apuntaban al mismo sitio. Y ese espectáculo inmenso, aparte de la naturaleza, de la selva, del mar, de la costa, del sitio en el que estés, pero la bóveda celeste es que es común a todos y es, yo creo que la madre de la inmensa mayoría de mitos y de modos de ver el mundo que muy conectados entre sí que tenemos todos ahora mismo. Javier, ¿sabes por casualidad, además de la lógica influencia americana en países asiáticos a la hora de celebrar la Navidad, pues te vas a los centros y te los encuentras pues con los adornos navideños, tal, aunque bueno, al ser budistas pues no lo celebran, pero ¿se celebra de alguna forma esta época de solsticio? ¿O En Asia, Navidad o nuevo cambio? ¿Eh? en Asia, ¿quieres Sí, decir? en Asia. Pues supongo que sí, la verdad es que tampoco tengo mucha información al respecto. Sí sé que hay en los equinoccios y en los solsticios, en determinadas zonas, en el sur, Corea, Vietnam, por ejemplo, hay determinadas ceremonias en las que están asistidos, en algunos casos, por ejemplo, en Vietnam, por mujeres chamán, que son más habituales en este caso que los hombres, ¿no? Para encontrar más un chamanismo más masculino, por decirlo así, aunque no exclusivamente, vamos hacia Mongolia y hacia esos territorios. Pero lo mismo, nos vamos a encontrar también con las mismas festividades en los que generalmente, pues eso, van dirigidos con un chamán. En el caso, por ejemplo, del Oriente Lejano, suele ser una mujer que actúa sobre todo también como medium y que lo que hace es incorporar espíritus y, por ejemplo, pues lo que hace es contarle a la gente en determinados días del año pues lo que les va a ocurrir, las cosas nuevas que va a haber, etcétera, ¿no? Lo cual recuerda también, por ejemplo, a las iconas nórdicas, ¿no? Que en determinados momentos se las llamaba y toda la gente acudía a ellos porque eran las que tenían el poder mediante el Seid, el poder del Seid, el poder entablar contacto con los espíritus, ¿no? El Gal, como decía Ernesto, era como mm, más germánico. Yo creo que el Sei tiene más raíces más chamánicas, ¿no? Más tirando hacia la Polla y a Siberia. Sí, Javier, podrías, porque bueno, yo no soy especialista, pero yo sé que hay una celebración muy parecida, que es la celebración del Sol Invictus. Sí, claro. Bueno, claro, es que es lo que supuestamente además hay una diatriba ahora mismo entre los historiadores, porque hay algunos que opinan que el haber sido puesto el nacimiento de Cristo el día 25 es porque tanto los paganos como los cristianos recién cristianizados, por decirlo así, estaban tan apegados
a la Nativitas del Sol Invictus, que todos lo celebraban juntos, ¿no? Y todos saludaban al sol y todos hacían los mismos cánticos. Entonces, algunos dicen que es eso, que es una forma de traer al redil a la gente que celebraba todo eso, ¿no? Y el sol, en vez de ser Cristo, tenía unos tintes muy paganos. Y hay algunos historiadores ahora que están diciendo que no, que la celebración del 25 de diciembre en las comunidades cristianas era anterior. Y yo he leído por ahí anteriores al Sol Invictus y anteriores a la Saturnalia, lo cual en el caso de la Saturnalia es imposible. En el caso del Sol Invictus, lo que parece que hubo fue una celebración del Sol muy antigua, antes de que fueran un imperio los romanos, antes de que fueran república incluso, cuando eran un reino, que luego pues quedó un poco como más en el olvido y luego fue recuperado, pues no recuerdo ahora mismo qué emperador que lo recuperó y lo volvió a poner como un culto oficial, ya en un siglo el siglo II o III, quiero recordar. Pero las Saturnalia son antiquísimas, las Saturnalia son de lo primero que se ha celebrado en Roma, con lo cual, y además es que en esa época del año, del solsticio de invierno, los romanos se pasaban todo el día celebrando los puñeteros, o sea, tenían las Saturnalia, tenían fiestas por todas partes, la fiesta de Ops, por ejemplo, hoy lo ponía en un post por ahí, hay un dios Ops que también se celebraba ahora, ¿no? Y es que, pues todo, la diosa Pomona hace poco, es decir, en esta temporada de finales de otoño, invierno, tenían divinidades de la agricultura y de todo para tener fiestas durante prácticamente todo lo que duraba el invierno. El Sol Invictus era una festividad importantísima en Roma, pero Sí, es que totalmente. además la Iglesia establece la Navidad del 25 de diciembre porque en el siglo IV, creo que es aproximadamente, porque también hay que hacerle la competencia al principal culto romano que había en aquella época, que es el culto de Mitra. Claro. Y Mitra Mitras, nace claro, en esa Mitras. fecha. Claro. Con lo cual es una forma también de solapar. Tenemos que tener en cuenta que cuando se decide la religión cristiana por el emperador, están luchando no solo dos emperadores, sino dos cultos. Y el que venza de esa lucha es el que se va a hacer con el imperio. Está claro. Y entonces lo que se produce también es la cristianización también de muchísimos símbolos para tratar de acercar a esos De hecho, creyentes al José, culto cristiano. es Iglesia Católica Romana. Por eso la Iglesia Ortodoxa celebra la Navidad el 6 de enero, porque ellos dicen que el 25 de diciembre no van a celebrar el Claro. nacimiento de un dios pagano. O sea, ellos mantienen eso. De hecho, aquí Bueno, en realidad, Juanje, el tema ahí es que ellos no admiten el calendario gregoriano. Entonces, esa serie de días que hay entre uno y otro, pues se les queda, algunos el 6, otros el 7, ¿no? Bueno, hay un lío ahí, ya sabéis, un follón de iglesias ortodoxas por un lado, capadocianas por otro, o sea, dependiendo de los diferentes concilios que ha habido montones de decisiones y cada una a su ritmo. Pero lo que pasa es que, claro, el calendario gregoriano es una propuesta, bueno, casi una propuesta no, es una imposición de la Iglesia Católica en su momento, hecha por un papa, que evidentemente al otro lado en Oriente, pues no admiten. ¿Qué reforma ni qué narices? Que viniendo del obispo de Roma. Así que, claro, ya no coinciden las fechas. Y sí, ahora mismo es eso. Están el 25 de diciembre, primero, Sexto Julio africano, un exégeta y un historiador haciendo cálculos matemáticos de estos mediante la Biblia y demás, no sé qué, estableció que la fecha de nacimiento de Jesús había sido en esa fecha, ¿no? Y él fue el primero que lo dijo, al menos que tengamos por escrito. Eso fue en el siglo III. Y luego se encontró también en un calendario litúrgico, o sea, no queda muy claro. En principio, si se celebraba siquiera el nacimiento de Cristo. Y luego, cuándo ni dónde se celebraba. El caso es que alguien fue a poner orden ahí y dijeron, hay que poner una fecha. Y seguramente dijeron, mira a todos esos cristianos desbancados pegando gritos con los paganos ahí, saludando al sol. Pues el 25 sería una buena fecha. Además, así equiparamos el nacimiento del Mesías, ¿no? Con el sol, ¿no? Y hacemos una especie de equiparación también entre ese Mesías de tipo judaico con el evento astrológico. Una buena jugada, la verdad es que sí. Date cuenta además que se produce la contradicción porque cuando se habla de que los pastores están durmiendo al raso, etcétera, etcétera, pues resulta incompatible con
con el mes de diciembre, porque Palestina, pues pensamos que es un sitio muy caluroso, pero también No, por las no. noches en invierno hace un frío que pela. O sea, Dicen Y también, además dicen la también que Biblia aparte, aparte de eso, que como está escrito en el Nuevo Testamento que se hizo un censo en esos días también por parte de Herodes, no, que, de gusto. bueno, ya, pero Herodes era, Bueno, sí. era el reyezuelo, Herodes era un mandado. efectivamente, pero que los judíos se hubieran rebelado, o sea, que hacer una en esas fechas una, lo diré, ya lo he dicho, pero ya no lo digo. Referéndum. Un censo. Un censo, pues que sería una locura. Javier, los judíos de aquella época no necesitaban excusa para rebelarse contra Roma. O sea, No, no. perdía el Atleti y se rebelaban. O sea, cualquier cosa que hubiera allí era causa suficiente para Hombre, montar un follón. estaban muy cabreados. Ten en cuenta que, claro, el culto, el único culto monoteísta del imperio, pues muy, muy cabreados con eso de que tenían que rendirle culto también al emperador, eso por ahí no tragaba. Juanje. Sí, no, justamente reincidiendo otra vez en el tema de origen pagano de estas fiestas, vemos en todas las casas, en todas las puertas, una guirnalda. Creo que en la edad antigua era también un símbolo pagano era como un culto como un culto, o sea, como una especie de que la diosa era Estrinae, se llama Estrenae, dedicado a la diosa de la salud, para, digamos, en este momento que hay, digamos, se cambia el ciclo, digamos, celebrar que tengamos un año bueno, ¿no? Sobre todo de salud, ¿no? Que decirle a la gente, bueno, a ver si con estas guirnaldas que tenemos aquí, hacemos que la cosa se regenere, que haya salud, que no haya problemas, ¿no? Entonces, realmente, todo el mundo pone eso, pero que sea una cosa que era ya, digamos, en la edad antigua. No sé si en el mundo celta, en el mundo vikingo también se hace lo mismo. Que es que las guirnaldas, primero, en el mundo grecolatino, por ejemplo, son lo que corona, ¿no? Y aparte, pues eso, el año ahora mismo va a ser coronado para pasar a un nuevo rey. Y tú fíjate la forma de la guirnalda. Es auténticamente la rueda del tiempo, o sea, es el ciclo. Deseaban salud para el próximo ciclo, algo así, sí, esperamos que todo el mundo lo pone sin saber. Estamos poniendo símbolos paganos, el árbol, la guirnalda, el fuego. Acerca de los duendes, ¿cuál es la tradición de los duendes o Nisse en la Navidad de Dinamarca, Noruega, toda la zona nórdica? Pues fíjate, ahí precisamente en vez de tener a Papá Noel o Santa Claus o alguno de estos, lo que tienen es un duende. Tienen duendes también en algunos países bálticos. Y bueno, pues es el duende de Navidad. Volvemos a lo mismo. Como ya puse yo en Espíritus y Seres de la Mitología Nórdica, ahí ha habido una clara cristianización. Es decir, hay historias sobre gente pequeña, sobre Tonte, sobre algunos duendes, que en el solsticio de invierno se aparecen en las casas y de hecho en algunos sitios se les rinde culto y se les dejan leche y ofrendas, etcétera. Claro, eso ha sido convertido con que vienen en Nochevieja y en algunos casos pues traen regalos. En Dinamarca, por ejemplo, es el Tomte el que trae los regalos a los niños, y en otras partes, en Islandia, por ejemplo, lo que hay que hacer es irte de la casa, irte a escuchar la misa de Navidad y dejarles la casa a los duendes para que se esparzan, pero no te los encuentres porque te la montan. O sea, están ahí un poco como satanizados también, ¿no? Pero los duendes creo que bajan también por la chimenea, ¿no? Bajan por todas partes. Hay cuentos islandeses, pero desternillantes, ¿no? Acerca de las locuras. Si te sabes alguno, oye, los radiantes estarán bien agradecidos. Pues mira, cuento uno muy rápidamente. Pues llegan unos cuantos de duendes de todo tipo, grandes, pequeños, de todas las formas, más gruesos, más delgados, y a celebrar la Navidad. No había, se van a una cabaña, ¿no? Donde vivía un hombre pues que se dedicaba a la caza, y en la casa pues dejaba a un gato. Bueno, pues este hombre trajo en una ocasión, bueno, espérate que me lío. Una de las navidades se encuentran con el gato, se lían a jugar con el gato, le hacen todo tipo de pifias al gato, se lo comen todo, lo dejan todo hecho un desastre. Este hombre, que es cazador,
a otra Navidad se trae un oso blanco, pues enorme, grandísimo, y lo domestica y lo tiene en la casa. Él sale de la Navidad en la Navidad siguiente, vienen los duendes y se lo comen todo y se meten con el gato. Uno de ellos le pone una longaniza en el morro, ¿no? Y diciendo, ¿qué? Tú, gato, ¿qué pasa? Y el oso, pues fíjate, coge al duende y le deja fino, ¿no? Aparte de que se come la longaniza. Y bueno, pues se oye cuando vuelve el hombre ya no están los duendes, a la siguiente Navidad se escucha una voz diciendo, sigue el gato ese en casa, porque si sigue ese gato no vamos a volver más, ¿no? De estos hay montones de cuentecillos sobre elfos. En realidad son elfos, es decir, todos estos duendes pequeños son elfos, esos seres de luz intermediarios entre nosotros y el Vanaheim y el Alfheim. Y bueno, pues han sido de alguna manera convertidos en seres de pequeño tamaño, un poco risibles y que sobreviven todavía en este tipo de cuentos. También, bueno, ahora también luego han sido convertidos en ayudantes de Santa Claus, ¿no? claro, efectivamente. Y han sido convertidos pues, en esos pequeños artesanos. Ahí tienen más que ver, yo creo, que con los duergar, ¿no? Porque al fin y al cabo los duergar son artesanos y son los que fabrican tanto herramientas como juguetes, como joyas y lo que haga falta. Y evidentemente los elfos de Navidad de Santa Claus lo que hacen es fabricar cosas. O sea, si analizamos los mitos modernos, podemos rastrearlos mucho más atrás y saber realmente qué clase de criaturas son. Ahora mismo están metidos en un saco enorme donde todo es todo, pero, por ejemplo, si odian lo impuro, son elfos. Si odian a toda la gente que no sé que es sucia o que deja las cosas por ahí, que orina en cualquier sitio. Esta es una de las cosas que además viene en algunas sagas escandinavas. Esto los elfos lo odian, ¿no? Porque son seres de luz, seres puros, seres que viven en la atmósfera. Y cuando ves ese tipo de relatos, de cuentos ahora, en los que hay enanos o duendes que odian que la gente no haga las cosas bien o ensucie o haga ese tipo de cosas y se vengan, eso entonces es que antiguamente eran elfos y han sido domesticados, empequeñecidos, ¿no? Cuando son laboriosos, cuando son trabajadores, cuando son grandes artesanos, esos enanos ya no son enanos, son los antiguos duergar de los mitos. Se les puede rastrear, sí, aunque estén muy, muy, muy tapados bajo siglos y siglos de cambios del folclore. Pues amigos, estamos llegando ya al final del programa y la verdad es que ha pasado muy rápido y bueno, todos disfrutando lógicamente porque siempre se aprende cada Navidad cuando hacemos un programa especial y más si hablamos de estas cosas, pues año tras año vamos aprendiendo cosas nuevas, siempre salen cosas nuevas y este año no ha sido menos. Juanje, José, ¿tenéis alguna pregunta, últimas cuestiones, conclusiones, en fin? No, yo más que eso te haría una pequeña recomendación de que, bueno, que yo siempre hago, me gusta siempre en esta fecha releer cuentos de Navidad de Dickens y ver otra vez a Lavaro Scrooge, que justamente se le aparecen tres espíritus, lo que estábamos hablando antes Ernesto, ¿no? O sea, justamente lo que hablan dos de cada tres espíritus en el mundo vikingo, ¿no? En esta fecha. Realmente yo siempre recomiendo ese libro y también una película, Sucedió una noche, que habla de J. Stewart, lo que ha pasado en Navidad. En fin, son cosas que aunque se estén ya muy, muy vistas, siempre les saco algo, ¿no? Alguna enseñanza en el año nuevo que empieza o la época nueva, ¿no? En fin, un poco clásico, pero es lo que me gusta. José. Pues nada, yo desear a los amigos y a los oyentes una feliz Navidad. Decirles que procuren hacer feliz a alguien que tengan cerca, acordarse sobre todo de los mayores y que no necesariamente hacer feliz a alguien significa gastarse mucho dinero en regalitos. O sea, a veces la compañía es muchísimo más agradecida y nada, feliz Navidad y un feliz año 2024. Ernesto. Bueno, yo quería hacer una especie de aclaración, matización. Es decir, la prueba determinante y concluyente de que la Navidad no es el nacimiento cristiano es que el cristianismo no valora los cumpleaños. Los cumpleaños los considera como algo pagano.
¿Y por qué? Porque es el natalicio. Y el natalicio, claro, el natalicio lo consideran como algo que no es, que no es divino, que no es de su Dios. Sí, bueno, Y entonces, yo creo que estamos, la sociedad está llena de tradiciones también paganas, además de cristianas, y conviviendo muy amigablemente, ¿no? no, pero los cumpleaños siempre han sido asociados con el cristianismo como algo muy pagano y no se celebraban antes. Sí, Y sí. todavía los más radicales, que son los hijos de Calvino, pues no lo hacen. Entonces, a mí me extraña mucho que una sociedad o sea, una religión que no le gusta celebrar el natalicio de las personas, celebre el natalicio de su, del Hijo de Dios, de Jesús. Y bueno, quitando esto, pues bueno, yo os deseo a todos los oyentes que celebréis la Navidad un poco como cada uno la sienta, ¿no? Sin estos arquetipos de decir yo soy más pagano, soy más cristiano, sino que os dejéis llevar por la intuición. Ese sentido que no es sentido. Y dejaros llevar, y no vayáis ni al Corte Inglés ni al tema, desmaterializar en línea con lo que habéis estado diciendo. Y muchísimas gracias a Fernando por haberme dejado participar en esta reunión. Ernesto, ya sabes que siempre eres bienvenido, lo sabes siempre. Hemos contado contigo desde hace ya varios años Sí, y bueno, y siempre eres bienvenido en esta casa. Javier. gracias. Pues estoy con Ernesto, es justamente lo que estaba pensando, eso, ¿no? Que sea uno de lo que sea, o venere a los dioses que venere, dejarnos llevar por eso que llevamos dentro y que es ancestral, y hacerlo cada uno como nos dé a entender lo que haya dentro de nosotros, ya sea poniendo una velita, ya sea quemando en un papel lo que queremos deshacernos, el sentir ese renovarse, ¿no? Hay gente que odia la Navidad, pues porque ha perdido a seres queridos, cosas por el estilo. Bueno, pues no hace falta ni que lo celebres, ni que hagas un gran banquete, ni nada por el estilo. Puedes poner una vela por esos seres que no están, ¿no? Puedes sencillamente, pues, cerrar los ojos y hacer sentir, ¿no? Que todo el universo se está renovando contigo y que tú eres también un pequeño universo que puede renovarse y que toda esa pena, toda esa tristeza, todo ese dolor que has ido acumulando, echarlo de la manera que quieras, al río, como tú quieras. Pero sí, lo que ha dicho Ernesto, estoy completamente de acuerdo con él. Déjate llevar y no Totalmente de vayas al acuerdo. Corte Inglés. Totalmente. Sí, 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 sí. Dejemos a un lado esa Navidad comercial y Totalmente. interioricemos. ¿Eh? Sí, que cada vez dura más. Antes duraba desde el día 15 hasta el día 7 de enero, ahora ya es el 15 de noviembre. Ya cada vez Efectivamente. va a acabar el mes de agosto y va a empezar la Navidad ya. Es muy Sí, sí, exagerado, sí, sí, ¿eh? sí. Se intenta sobre todo, pues eso, vender todo lo posible y yo creo que la Navidad es mucho más que eso, ¿no? Muchísimas gracias, Ernesto, Javier, Juanje, José, queridos oyentes y espectadores, muchísimas gracias también por acompañarnos en esta noche y en todo este año y gracias por vuestro apoyo, tanto a vosotros como a quienes nos escuchan y nos ven. Muchísimas gracias de corazón y feliz Navidad, feliz solsticio, feliz Fernando, perdón un Yule. momento. ¿Cómo se dice, perdona, Ernesto, cómo se dice feliz Yule? Que los oyentes lo aprendan. No lo sé, porque es que eso, cada idioma tiene Su forma. Sí, no es relevante la expresión. Bueno, pues feliz Yule, Happy Yule o como Happy Yule. se quiere decir. Pues lo dicho, amigos, muchísimas gracias y bueno, vamos a pasar ahora, no os vayáis, que los oyentes y espectadores no se vayan porque vamos a pasar a nuestra sección con nuestro querido amigo Raúl Ferrero, Lugares de Poder. Así que, pues lo dicho, damos paso a esta sección y a vosotros, pues lo dicho, gracias por todo. Hasta pronto, chao. Adiós. El candelabro te desea
una feliz Navidad y próspero año 2024. Acompáñanos a un fascinante viaje a través de los rincones más enigmáticos y llenos de misterio de nuestro mundo. A descubrir antiguos templos, monumentos, espacios naturales y sagrados, impregnados de una energía extraordinaria y asociados a lo divino. Lugares de poder. Un espacio de Raúl Ferrero. Buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos un día más a la sección de lugares de poder del Candelabro. Hoy vamos a hablar, no lo hago habitualmente, pero yo creo que hoy es necesario hablar de una de las cuevas más impresionantes que existen en nuestra península ibérica, que es la Cueva de Casares. La Cueva de Casares se encuentra en la ciudad de Riba de Saelices, en la provincia de Guadalajara. Más de 25.000 años antes de Cristo se encontraba habitada esta antigua cueva, donde se han localizado grabados paleolíticos, principalmente el Paleolítico Medio, no únicamente de representaciones antropomorfas, sino incluso de todo tipo de animales, incluso extintos, y algunos podría ser que mal llamados mitológicos, ¿no? Como por ejemplo el glotón, el rinoceronte lanudo, bóvidos, evidentemente ciervos, ¿no? Pero incluso felinos como el diente de sable o incluso el propio mamut. Claro, cuando vemos estas representaciones en la cueva nos hacen pensar si por aquella zona aquellos habitantes no pudieron vislumbrar estos majestuosos animales, ¿no? Como os he dicho, hay más o menos unos 200 grabados del Paleolítico Medio e incluso unas 86, 87 representaciones antropomorfas. Es curioso porque es una de las cuevas donde nos encontramos con las primeras representaciones de la reproducción humana. Es decir, en muchas cuevas de nuestra península vemos esas imágenes o esos dibujos, ¿no?, que nuestros antepasados realizaban en las paredes de la cueva, cazando esos animales de alguna forma o plasmando sus manos también a especie de invocación o de respeto de alguna forma a la madre tierra, ¿no? Que como sabéis pues representan, o para ellos representaba el matriz o la matriz humana, ¿no? Es decir, el vientre materno, es donde se encontraban protegidos de alguna forma, ¿no? Y llevaban a cabo esta especie de, podríamos decir, ceremonias religiosas por parte de algún personaje dentro de la tribu que era el santero de alguna forma, ¿no? Lo que es característico de la Cueva de Casares, con más de 200 metros de profundidad, es la representación, como digo, la primera representación de la reproducción humana. Es decir, aparece figuras donde llevan a cabo la cópula, es decir, vemos una figura masculina con la representación del miembro fálico y una representación femenina como que aparece como que introduce de alguna forma ese miembro fálico en su interior, ¿no? Es curioso, ¿no? Luego también vemos representaciones del embarazo, del parto, incluso de esa vida familiar que, como os decía, antiguamente llevaban a cabo de alguna forma en la parte, normalmente esa vida familiar se llevaba a cabo en la parte más exterior de la cueva, ¿no? En la parte más interna de la cueva es donde se llevan a cabo esas ceremonias o esas, podríamos decir, alabanzas a los dioses protectores. Fue declarada Monumento Nacional en el año 1934 y lamentablemente con la guerra civil pues fue objeto de muchos actos vandálicos. Muchos pues utilizaron esta cueva a modo de refugio, evidentemente, tanto de uno como de otro bando, y deterioraron muchísimos de estos grabados, de estas pinturas, ¿no? Además, en lo que es la puerta de entrada a la cueva hay una torre de vigilancia musulmana o árabe, y también fue utilizada de alguna forma esta cueva pues para llevar a cabo toda una serie de despropósitos, ¿no? Entonces, ante esta situación, quien fue el descubridor
de estas pinturas, decidió él mismo costear con su propio dinero en el año, principios de los años 30, poner una especie de reja, y hoy en día está protegida. Ya digo, hoy en día es considerada como una de las cuevas que tienen una mayor representación de figuras antropomorfas que representan, valga la redundancia, esa reproducción humana, y que la convierten en una de las cuevas más importantes, no solo a nivel pictórico, sino también a nivel del descubrimiento de restos arqueológicos en ella. Bueno, es un lugar de poder, evidentemente, es una de las cuevas más importantes, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de nuestro país, y yo creo que, aunque no hemos hablado mucho de cuevas, pero que en próximos programas yo creo que profundizaré en ellas, porque hay cuevas que valen la pena nombrar y hablar, porque dentro de las cuevas se siente un halo distinto, es decir, puede ser como una especie de protección, ¿no? Es decir, el hecho de entrar en una cueva nos hace sentirnos muy pequeñitos, empequeñecernos de alguna forma, ¿no?, ante la grandeza de lo que representa la montaña. Y por eso yo creo que es necesario hablar de las cuevas, y en próximos programas, aquí en Lugares de Poder, nos referiremos a algunas de las cuevas más importantes también de nuestro país, de nuestra península. Bueno, hasta aquí esta sección con la Cueva de Casares, y os espero en el próximo programa para seguir hablando de otro lugar de poder que seguro que os va a encantar. Espero y así lo deseo. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Buenas noches. Amigos, ha llegado ya el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias por apoyarnos siempre todo este tiempo. Os deseamos un feliz solsticio, unas felices Navidades, y que el año que viene seamos todos muy, muy felices, dejando a un lado los conflictos, los malos momentos, las malas energías. Y bueno, sobre todo queremos daros un grandísimo abrazo a todos de parte de todo el equipo del programa, y ya sabéis que nos volvemos a encontrar el próximo viernes en la madrugada, del viernes al sábado, aquí en Azul FM Radio, en YouTube y en iVoox, en el Candelabro. Hasta pronto, chao.